¿Cuántas veces escuchamos que Argentina es un país de clase media? Pero, ¿es cierto? ¿O es solo un mito? Y en todo caso, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente? Seamos de clase media o no, todas estas suposiciones nos condicionan a la hora de relacionarnos. Así que conozcamos a la clase media, su historia y su papel en los distintos momentos del pasado y del presente de nuestro país. En Argentina, la clase media surgió mucho más tarde de lo que solemos imaginar. Recién en la segunda mitad de los años 40, una porción importante de la población desarrolló un sentido de pertenencia a la clase media. Sin embargo, desde algún tiempo antes, había sectores que intentaban promover esa identidad. ¿Quiénes fueron y cuáles fueron sus propósitos? Cuando puede, Luis R. disfruta de ayudar a su hija con la tarea escolar. Cree que, además de los conocimientos que le transmiten los profesores, él puede ayudar a su hija con su propia experiencia. Su hija está estudiando historia y le pregunta qué piensa de las huelgas y los reclamos obreros. Luis R. medita un momento y responde. Dice que el derecho a huelga está establecido por la Constitución y que es la herramienta que tienen los trabajadores para luchar por sus derechos. Ahora su hija le pregunta por los sindicatos. Luis R. responde que son importantes porque en ellos los trabajadores tienen la posibilidad de reclamar juntos. La hija le pregunta si él está afiliado a algún sindicato. Él responde que no, que al ser un comerciante no está sindicalizado. Entonces por tus derechos pelea solo, dice su hija. Luis R. no sabe bien qué responder y le propone a su hija hacer la tarea de una materia distinta. Que estoy de acuerdo con la existencia de los sindicatos. Creo que es un lugar donde los trabajadores tienen la posibilidad de nuclearse y lograr más cosas que en forma individual, siempre que sea con justa medida. La realidad es que los sindicatos, en alguna medida, abusan de su poder, hacen cosas que no comparto. Yo creo que los sindicatos son importantísimos, fundamentalmente porque tienen la función de defender a los trabajadores. Esto sería así si funcionaran como debieran, porque de esa manera podrían ser un contrapeso frente al poder. Desde finales del siglo XIX, la profundización del capitalismo agroexportador hizo que se multiplicaran las ocupaciones de lo que hoy llamamos sectores medios. Creció el número de profesionales universitarios, pequeños productores, empleados de cuello blanco y docentes. Se suele pensar que la clase media nació por esa época y como consecuencia de esos cambios económicos y sociales. Pero es incorrecto, ya que por entonces esos grupos sociales no creían pertenecer a una misma clase. De hecho, cada uno de estos sectores medios se fue agrupando en gremios aislados unos de otros. Los primeros en organizarse fueron los profesionales universitarios. Los médicos de Buenos Aires, por ejemplo, tuvieron asociaciones propias desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, debieron esperar hasta 1891 para reunirse en la Asociación Médica Argentina. Para esa misma época, también se agruparon los demás profesionales universitarios, como los odontólogos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados y los escribanos, entre otros. Al principio, estas asociaciones tenían como objetivo reclamar al Estado naciente que regulara el ejercicio de cada profesión para evitar la competencia desleal de quienes no tenían título universitario.
como los médicos, que se disputaban la clientela con curanderos o aficionados. Entre los profesionales, los reclamos propiamente gremiales solo comenzaron en las décadas de los 20 y de los 30, cuando vieron disminuir sus ingresos debido a la cantidad de egresados que salían de las universidades. Los comerciantes minoristas se organizaron un tiempo después que los profesionales. De estos, los almaceneros fueron los más activos. En 1892 se fundó en Buenos Aires el primer centro de almaceneros, que sería una de las primeras entidades gremiales de ese tipo en toda América Latina. Sus reclamos eran variados. Le pedían al Estado tanto la rebaja de los impuestos como la limitación de actividades de las grandes tiendas que les quitaban la clientela. La primera huelga y manifestación de comerciantes de Argentina se produjo en 1899. Los almaceneros se unieron al reclamo del resto de los comerciantes del país. Cerraron sus negocios y marcharon por las calles de Buenos Aires y el interior, reclamando la reducción de impuestos. Otro grupo de lo que hoy llamamos sectores medios eran los docentes. Hacia 1900 crearon una de sus primeras entidades gremiales de importancia, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la primera huelga docente del país se registraría en 1919 y en Mendoza, en reclamo por la expulsión de maestros por motivos políticos. No obstante, los reclamos de los docentes generalmente se debían al atraso en los pagos de los salarios. Justamente fue eso lo que motivó la segunda huelga, que se produjo en Santa Fe en 1921. El caso de los empleados de comercio es distinto. Incluso comenzaron a organizarse mucho antes que los docentes y los comerciantes. Desde 1881, la Sociedad de Dependientes de Comercio de Buenos Aires venía reclamando el descanso dominical. Realizaron sus primeras huelgas a principios de siglo y para 1919 ya habían logrado un alcance nacional con la creación de la poderosa Federación de Empleados de Comercio. Fue por esa época que los telefónicos, los bancarios y los empleados estatales también comenzaron a agruparse. Pero cada grupo se organizaba y desarrollaba una conciencia de su propia situación y de sus necesidades. Entre ellos, no existía el menor sentido de unidad. Los profesionales se consideraban parte de la clase alta. Los empleados de comercio y los estatales se identificaban a sí mismos como trabajadores y no como integrantes de una clase media. Es más, los sindicatos de empleados de comercio y los telefónicos afirmaban que todos sus afiliados pertenecían a la clase obrera y con frecuencia se sumaban a las medidas y reclamos de los obreros manuales. Enfocadas en sus propios reclamos sectoriales, a ninguna de las asociaciones gremiales de sectores medios le interesaba identificarse como clase media en general. Quienes comenzaron a hablar de clase media fueron los intelectuales y políticos argentinos. Claro que su finalidad no era gremial, sino ideológica. Silvina M. está apurada. Tiene que recoger a su hijo en la escuela dentro de 10 minutos. Pero no puede avanzar. La calle está cortada por un grupo de trabajadores. La huelga hacen los trabajadores porque el gobierno no cumple. Es algo justo porque los trabajadores están reclamando algo que no lo ven. Pienso que la gente que corta calles para hacer una manifestación está en su derecho. Existe el derecho a la manifestación siempre que no violen ciertas normas básicas. Las manifestaciones y las marchas, cuando están con un objetivo claro, creo que si se junta
la masa para luchar por algo que vale la pena, me parece que es algo que está bueno porque la gente, el pueblo sale a hablar, ¿no? Y si hace efecto, los políticos escuchan. A veces, Silvina M. se queja de que las huelgas y los piquetes la priven de sus derechos ciudadanos. En algunos casos incluso, le provocan reacciones que luego la avergüenzan. Otras veces siente cierta empatía con el reclamo, ya sea porque se identifica con los trabajadores o porque le recuerda sus años de militancia universitaria. Sin embargo, Silvina M. participa poco en los reclamos sociales. Salvo en algunos casos puntuales, Silvina M. no se mete mucho en política. Su relación con las reivindicaciones gremiales es distante. Como si no se sintiera parte del mundo de los trabajadores e hiciera foco solo en sus asuntos privados. Su trabajo, sus amigos, su familia. La Revolución Rusa de 1917 inspiró a los obreros del mundo a luchar radicalmente para satisfacer sus reclamos. En Argentina, el pico máximo de combatividad del movimiento obrero se vería 2 años más tarde, en 1919. Las reivindicaciones sindicales no eran puramente económicas. Tenían un contenido ideológico. Las ideas del socialismo y del anarquismo proponían una sociedad de iguales, sin opresión. En enero de 1919, se produjo en Buenos Aires una huelga que acabó con una brutal represión estatal. Lejos de calmar los ánimos, esto provocó una insurrección obrera de dimensiones inéditas. Durante varios días, el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen perdió el control de la ciudad y solo lo recuperó después de acabar con la vida de cientos de trabajadores. Aquel episodio pasaría a la historia como la Semana Trágica. Sin embargo, la tragedia no acabó del todo con el movimiento huelguista, que continuó durante varios meses y contó con el apoyo de varios grupos que no eran obreros. Chacareros, telefonistas, empleados de comercio y bancarios de numerosas localidades también se movilizaron y se declararon en huelga. En Mendoza, los maestros hicieron un paro general en abril y marcharon junto a los obreros entonando el himno socialista La Internacional. En Buenos Aires, hasta los actores de teatro y los estudiantes secundarios se unieron al reclamo. Pronto, las calles se llenaron de banderas rojas. Incluso policías rosarinos participaron de la huelga. 2 años más tarde, en 1921, los empleados municipales de esa ciudad llegaron a tomar un edificio municipal, constituyeron un soviet y cambiaron la insignia patria por una bandera roja. La solidaridad entre los distintos grupos sociales era tan amplia que comenzó a preocupar a las clases altas, sobre todo porque a veces entre los reclamos se filtraban ideas anticapitalistas que atentaban contra su lugar dominante en la sociedad. Para las clases altas se hizo evidente que esos lazos de hermandad debían romperse. Esta intención hizo que algunos comenzaran a referirse a una clase media argentina. El primero que le prestó atención en 1919 fue Joaquín B. González, uno de los políticos más importantes y probablemente el intelectual más lúcido que tuvo la élite de entonces. Para él, además de recurrir a la represión, había que contener el ascenso del activismo obrero con algunas medidas sociales que apaciguaran su descontento. Sin embargo, Joaquín B. González mostraría interés por la clase media solo al final de su vida y por el temor que le representaba el avance del comunismo.
Poco después de la Semana Trágica, publicó diversos escritos donde llamaba a ocuparse del bienestar de la clase media, con la intención de que ese sector funcionara como dique de contención frente al ascenso de los obreros. González tenía la esperanza de que la clase media se convirtiera en la nueva gran fuerza de preparación de la verdadera pacificación social. En enero de 1920, un año después de la Semana Trágica, pronunció un polémico discurso en la Cámara de Senadores. En su discurso, González singularizó a la benéfica clase media como un contrapunto natural para los extranjeros no deseables que conformaban en su mayoría a la clase obrera y que habían llegado con los rencores y las teorías extremas que estaban convulsionando al país. Anarquistas y socialistas adivinaron que la estrategia político-cultural de González pretendía quebrar la fuerte solidaridad que se venía tejiendo entre obreros y empleados, convenciendo a estos últimos de que no eran parte del movimiento obrero, sino que pertenecían a una clase media más respetable y que como tal debía ser moderada y alejarse de los disturbios callejeros y de las ideas anticapitalistas. Lo cierto es que Joaquín B. González buscaba cambiar la imagen de una sociedad dividida en gente decente y plebeyos. Se proponía buscar aliados políticos en alguna parte de lo que hoy llamamos sectores medios, y así formar una clase media que contrarrestara el avance de las luchas obreras y anticapitalistas. Luis R. y Silvina M. están convencidos de que la democracia se construye a partir del voto. Ellos participan de todas las elecciones. Sin embargo, no les resulta sencillo elegir un solo candidato. Particularmente, a Luis R. no le resulta fácil descubrir cuál de todos representa realmente sus intereses. Algunos partidos parecen hablarle directamente a él, aunque si analiza bien la propuesta, se encuentra con eslóganes que van en contra de sus principios. Otros candidatos plantean proyectos que le son ajenos en su vida privada. Otros dicen lo que espera escuchar, pero también proponen un modelo que deja fuera a una gran parte de la sociedad. Muchas veces, Luis R. no sabe qué hacer, y sin embargo, cree sinceramente que la democracia es el mejor sistema, aunque la política le atraiga poco y nada. Yo para votar elijo a aquella persona que más o menos se identifique conmigo, porque que tenga cosas parecidas y ver qué es lo que hace, tratar de estudiarlo un poquitito. No necesariamente para mí es importante que el candidato se parezca a mí o cosa por el estilo. Me importa, por supuesto, quién es el candidato y tiene un peso en mi decisión. Pero en mi decisión fundamentalmente pesa la plataforma electoral que tenga un partido político. Todo depende de lo que las promesas o lo que le está diciendo el candidato que va a cumplir. Cada uno lo va amoldando a sus necesidades. Si yo necesito que me entre más plata a mi casa, voy a tratar de ver qué posibilidad, cuáles de los candidatos me promete que va a haber una mejora económica. Cuando tengo que pensar en quién voy a votar, primero busco la honestidad, un mínimo de honestidad. Bueno, yo en particular voto en función del bienestar del país, que creo que también me favorece a mí. Joaquín B. González no fue el único político de renombre que intentó apuntalar a la entonces inexistente clase media. También lo hizo Manuel Carles, líder de la primera organización de extrema derecha que se fundó en el país, la Liga Patriótica Argentina, que participó como grupo parapolicial en la represión de la Semana Trágica de 1919 y continuó haciéndolo hasta 1935. Además de atacar al movimiento obrero, durante ese periodo la Liga Patriótica Argentina se dedicó al debate y la difusión de ideas autoritarias. En el discurso inaugural de su primer congreso en 1920, Manuel Carles sostuvo: hay que defender también el centro, la clase media formada por los más numerosos, los empleados, los comerciantes al menudeo
los productores minoristas, etc. Constituye el equilibrio y dará el triunfo al lado de donde se incline, como en todas las revoluciones. Si se lo abandona, se inclinará a la resistencia, a la rebelión. Por la misma época, los católicos sociales también se interesaron por la clase media con las mismas intenciones ideológicas. El principal propulsor del interés por las clases medias fue Monseñor Gustavo Franceschi. Él mismo se encargó de decir que había descubierto el potencial anticomunista de las clases medias en su viaje a la Italia fascista de 1922. Desde la revista Criterio, que él dirigía, Franceschi advirtió a la población sobre el peligro que significaba la proletarización de la clase media, pues la acercaba peligrosamente a los movimientos revolucionarios de izquierda. No solo los católicos y los intelectuales de la derecha tenían estos temores. En los años 30, algunos políticos y figuras destacadas de la Unión Cívica Radical, que para entonces contaba con el apoyo de un gran número de votantes obreros y de sectores bajos, insistieron en hacer un llamamiento explícito a la organización de la clase media entre sus filas. Mientras tanto, sus principales dirigentes prefirieron seguir hablándole a la nación entera, a ese pueblo abstracto del que hablaba la Constitución. Hoy, la existencia de la clase media parece algo evidente. Nadie duda de que esa clase social sea distinta a la de los trabajadores. Pero no siempre fue así. A diferencia de la clase obrera, la clase media no nació a partir de los propios intereses y reclamos de los sectores medios. Por el contrario, la expresión fue introducida por algunos políticos e intelectuales de derecha con una finalidad política específica. Conservadores, nacionalistas, católicos sociales o liberales de la Unión Cívica Radical buscaban frenar el creciente conflicto social y desarticular la solidaridad en la lucha por demandas comunes que se estaba forjando entre obreros manuales, empleados y otros sectores medios. Se proponían fomentar intereses particulares en una parte de ese conglomerado social. De la mano de un programa político moderado o reaccionario, el objetivo era frenar la expansión de las ideas revolucionarias. Durante estos años, sin embargo, esa estrategia no fue exitosa. Recién a mediados de los años 40, surgiría en Argentina una verdadera clase media, dotada de intereses particulares y de una identidad propia, y separada de la clase obrera. Los intentos de fomentar un orgullo de clase media de los liberales y grupos de derecha de los años 20 y 30 no encontraron terreno fértil en ninguna porción de los sectores medios. Pero estas ideas sí prenderían años más tarde, cuando el vendaval del peronismo transformara profundamente la vida nacional.